Cantamos victorioso. Celebra victorioso que el triunfo de Cristo te ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, me ha hecho más que vencedor. Una vez más, celebra victorioso. Celebra victorioso el triunfo de Cristo te ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, me ha hecho más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Más que vencedor, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Más que vencedor, soy más que vencedor en Cristo. Más que vencedor, celebra victorioso el triunfo de Cristo te ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en nosotros, mayor es el que está mucho mayor que el que está en el mundo, sí, me ha hecho más que vencedor. Todo lo podemos en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Más que vencedor, si Dios está contigo, ¿quién contra mí? Más que vencedor, soy más que vencedor en Cristo. Más que vencedor, celebra victorioso el triunfo de Cristo te ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en nosotros, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, me ha hecho más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Más que vencedor, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Más que vencedor, soy más que vencedor en Cristo. Más que vencedor, celebra victorioso el triunfo de Cristo te ha hecho más que vencedor. Yo lo creo, mayor es el que está en nosotros, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, te ha hecho más que vencedor. Aleluya, somos más que vencedores. Amén. En Cristo Jesús. Dios es bueno, Dios ha hecho cuantas y grandes cosas por nosotros, iglesia. Solo hay que creerlo, solo hay que vivir por esas promesas que Dios ha hecho en nosotros. Yo me siento un victorioso en Cristo Jesús. Aunque vengan situaciones difíciles, nosotros como grupo creemos que Dios nos va a bendecir y lo ha demostrado a lo largo de nuestra vida en el Señor. Dios nos ha bendecido y nos ha hecho victoriosos. Amén. Amén. Aleluya. Señor, en tu santo lugar vine aquí para adorarte, mi fortaleza. A tu presencia quiero ver tu rostro y exaltarte a ti, Señor. Es mi refugio junto a tu presencia.
deleitar, quiero deleitarme solo en ti. Vamos, iglesia. Cristo, altísimo Señor, sobre todo, esperanza y refugio, eres tú, Señor, mi Dios, en ti confío. Cristo, altísimo Señor, sobre todo, esperanza y refugio, eres tú, Señor, mi Dios, en ti confío. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Eres paz en medio de la tormenta, Jesús. Eres mi paz, Paz, buena paz. príncipe de paz. Hoy honramos tu nombre, levantamos tu nombre aquí, Jesús. Tú eres mi paz. No nos has fallado, Señor. No nos has fallado nunca, Señor. Oh, no nos has fallado, Señor. Tienes el control en toda situación, te glorificará, porque tú eres Dios, tú eres soberano, tú gobiernas sobre todo, y hoy exaltamos tu nombre, Rey. Nombre sobre todo nombre. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza Cuando no puedas seguir, y aunque en tu mundo esté hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Una última vez puedes tener paz porque en la la sé que tormenta. todo prepara bien. Fe y esperanza cuando no puedas seguir, y aun con tu mundo hecho pedazos, Él sigue el siendo Señor Dios. guiará tus Amén. pasos Aleluya. En paz, en medio de la tormenta, los vientos se enmudecen ante ti, todo te obedece en ti, Jesús. Tú eres rey, tú gobiernas, y hoy declaramos tu victoria en cada casa, en cada hogar, Jesús, porque tú eres rey, tú gobiernas, tú eres Dios soberano. Tenemos su paz. Tú dijiste, Jesús, que nos dejabas tu paz, no una paz como la que da el mundo. Tú das una paz verdadera, una paz permanente. Tú eres príncipe de paz, admirable consejero, Dios
que nunca olvidemos todo lo que has hecho por nosotros, Dios. Tú eres grande. Gracias, Señor. Te alabamos, Señor. Adóralo ahí en tu hogar, hermano mío. Grande eres tú, Señor, y digno de ser exaltado. Paz, paz. Trae paz ahora a cada hogar, Señor, y aquellos de tus hijos, Señor. Tú no estás solo, yo te sostengo de tu mano y te digo, tú eres mi hijo y en mí tienes victoria. Levántate. Quiero expresar mi gratitud a ti, que me has dado todo. Una oración no bastaría, ni el tiempo de toda una vida. Es más que palabra, es más que una canción. Quiero vivir agradecido de todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabra y es más que una canción. Quiero expresar mi gratitud a ti, que me has dado todo. Una oración no bastaría, ni el tiempo de toda una vida. Es más que palabra, oh sí, y es más que una canción. Yo quiero vivir agradecido de todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabra y es más que una canción. Quiero vivir agradecido de todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabra y es más que una canción. Hola mis queridos y amados hermanos, amigos de nuestra querida iglesia. Qué bendición poder estar en esta serie de mensajes, de sermones sobre las 7 palabras últimas pronunciadas por nuestro Señor y Salvador Jesús antes de morir.
Qué bendición realmente es para cada uno de nosotros poder exponer cada una de estas palabras y espero que también sea de enriquecimiento para su vida y podamos crecer juntos a medida que analizamos cada una de estas 7 palabras con toda la riqueza que tienen. Ya pues hemos visto la primera de ellas, que fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La segunda, a aquel ladrón que estaba al lado de Jesús crucificado, y él le dijo, después de que este ladrón le manifestó su corazón de reconocer quién era él como el Cristo, dice: de cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y ahora veremos o consideraremos la tercera de esas palabras, que se encuentra en Juan capítulo 19, versículos 25 al 27. Y dice así la palabra de Dios. Dice: estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo, a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Qué interesante estas palabras, amados, cuando empezamos a considerarlas una por una. Y si recordamos bien, Jesús les había dicho a sus discípulos que cuando él fuese perseguido, ellos lo abandonarían. Pero aquí hay algo muy particular, y es que hay unas personas que al parecer no lo abandonaron. Dice el versículo 25, estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Estaban algunos junto a Jesús. Él no estaba completamente solo en ese momento. Y parece, amados, que aquí se forma un contraste muy interesante, porque anterior a este suceso, los soldados romanos estaban despojando de sus ropas violentamente a nuestro Señor, dejándolo desnudo. Muchas veces las imágenes que se plantean de cómo Jesús estaba en la cruz les ponen ciertas cosas para evitar, obviamente, su vergüenza en este momento. Pero ahora nosotros entendemos que en ese momento es muy probable que Él estuviera desnudo frente a todas esas personas. Pero en medio de esa forma tan despiadada de tratarlo por estos soldados, aún tirando suertes para tratar de dividir sus ropas, están estas mujeres quebrantadas, viendo a su Señor allí derramar hasta la última gota de su sangre. Era un consuelo, era un bálsamo que estas mujeres estaban allí. Pero al mismo tiempo, aunque miraban con misericordia al Señor, aún así el Señor les dijo que lloraran por sus propios hijos, porque ellos iban a tener que pasar cosas muy difíciles. O sea, en este momento se nos dice que era el mismo Señor el que, a pesar de estar en la cruz, siempre estaba mirando con misericordia, no solamente enfocado en sus propias cosas, en su propio dolor, sino estaba enfocado en aquellos que estaban pasando por la miserableza del pecado, por el dolor que genera el pecado, por las consecuencias que genera el pecado. Y básicamente de eso es lo que empieza a hablar esta historia también, de cómo Jesús se despoja de sí mismo para amar aún desde la cruz a aquel desfavorecido, como era su misma madre, María. Entonces dice aquí, estaban junto a la cruz y estaban varias mujeres. Es muy interesante que estas mujeres tuvieron mucho más valor que sus propios discípulos. Habían estado con él durante los 3 años, habían comido con él, habían sufrido con él muchas cosas, persecución, habían sufrido los insultos de los judíos, de muchas personas que no creían y tampoco en sus discípulos. Pero ahora eran las mujeres las que a través del amor hacia su Salvador habían vencido el temor. ¿Se da cuenta cómo el amor hacia nuestro Dios vence el temor? El temor de aquello que el hombre pudiera hacer, de aquello que pudiera pasar. ¿Por qué? Porque creen, confían en ese magnífico Señor y Salvador, en ese Dios maravilloso. Estaban respondiendo al amor que Él les había tenido, en estar dispuestas a que cualquier cosa sucediera con ellas, porque amaban más a su Señor de lo que incluso podrían amarse a sí mismas. Eso es muy interesante, ¿verdad?
Y cuando vemos quiénes eran las que estaban en medio de eso, son una lista, y es una lista de mujeres que se repite a través de varias citas, como en Marcos capítulo 15, versículo 40, o Mateo 27, versículo 56. Dentro de ellas está María Magdalena, está por supuesto María, la madre del Señor, ¿verdad? Está María, una que se identifica como María, la madre de Jacobo y de José, y María y la madre de los hijos de Zebedeo. Pero este no es el caso en esta lista, ¿verdad? Aquí se nombra a la hermana de su madre, es decir, a la hermana de María. ¿Y por qué se nombra así? Bueno, hay muchas especulaciones alrededor de esto. Algunos dicen que posiblemente se trataba de Salomé, y esta era la hermana de María, y posiblemente ella era la mamá de Juan. O sea que eso hace que Juan y Jesús fueran primos en primer grado. Esto no es posible de poder decirlo con certeza, pero de alguna manera sería interesante considerarlo cuando pensamos que a Juan fue a quien Jesús dejó el cuidado de su madre, porque eran finalmente tal vez familia. Y esto era una costumbre en Israel. Cuando una mujer como María, que era viuda, y porque no se menciona a José, o quedaba en ese estado de viudez, ¿verdad?, el hijo mayor era el encargado de cuidarla. Pero en este caso Jesús iba a morir en la cruz y ella iba a quedar de cierta forma sola. Entonces era necesario que alguien más pudiese llegar a cuidarla, ¿cierto? Y en ese momento es cuando se dan estas palabras de Jesús. Pero en realidad eso no abarca todo el mensaje o lo más importante que Jesús transmite a través de estas palabras, a través de lo que quería el Señor resaltar en estos versículos y por lo cual parece que Juan le dio tanta trascendencia que decidió dejarlo consignado aquí, como una de las 7 palabras. ¿Has considerado cuáles serían las últimas palabras que usarías si estuvieras en el lecho de tu muerte? Si estuvieras a punto de morir y sabes que vas a morir. Jesús, las últimas palabras, una de ellas, no se enfocó en sí mismo, sino en aquellos que quedaban, como en el caso de María. Y dice la palabra del Señor en el versículo 26. Dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí a tu hijo. Aquí se nos inicia diciendo, cuando vio Jesús a su madre. No quiere decir que antes no la había considerado o que tal vez no la había visto, sino que en este momento se resalta algo importante. Le va a dar unas palabras, una instrucción, algo que era un mandato casi a su madre. Le dice cuando vio a su madre. Y en este momento luego dice, y al discípulo a quien él amaba. Y algo muy interesante, amados, es que en este caso, este discípulo a quien él amaba era Juan. Y a través de todo el evangelio de Juan, Juan no se nombra a sí mismo como Juan, sino que se nombra como el discípulo a quien él amaba. Es decir, se despoja de todo protagonismo en el evangelio y pone a Jesús. Él se pone en función de Jesús. ¿Por qué aparece aquí? Solo porque Jesús lo amaba. Y eso es lo que para él tiene más trascendencia. No que estaba allí, no que él estaba dispuesto a hacer lo que Jesús dijera, sino que lo más importante para él era que Jesús lo amaba. Y así se ve a través de todo el evangelio de Juan. Y usted puede corroborar eso. En Juan capítulo 13, versículo 23. 19, 26. En varias de estas citas, como lo estamos viendo en Juan capítulo 20, versículo 2, usted puede seguir esto y se da cuenta que siempre Juan se refiere a sí mismo como el discípulo a quien él amaba. En tercera persona siempre, quitándose todo protagonismo para que sea Jesús el que brille como el verdadero protagonista de esta historia. Pero no solamente Juan dice esto, que era el discípulo a quien él amaba, sino que luego se nos da un dato muy importante, amado. Dice que estaba presente. Esto certifica a Juan como aquel testigo ocular que pudo ver estas palabras. Lo mismo que estas mujeres. En el versículo 25 se nombra a las mujeres, pero no se nombra a Juan. ¿Quiere usted saber cómo probablemente los otros discípulos que no estaban supieron las últimas palabras de Jesús? Porque fueron estas mujeres y el mismo Juan, que estaba junto a la cruz, que no huyeron, las que escucharon esas últimas palabras del Señor. Qué interesante, ¿verdad?
No por cualquier cosa, amado. Estas mujeres no solamente escucharon, tuvieron el privilegio de escuchar esas últimas palabras de Jesús, sino que aparte de todo, estas mujeres recibieron el privilegio de ver al Señor resucitado cuando lo vieron después de que fueron a la tumba. Esta fue la manera en la que el Señor honró ese valor de estas mujeres y también de alguna manera de Juan al escuchar estas últimas palabras. Nadie podía cuestionar este testimonio de Juan, porque este relato solamente se cuenta en Juan. Nadie, ningún otro cuenta que Jesús le encargó a él el cuidado de su madre. Ningún otro relato en los evangelios, solo Juan, porque él estaba presente y porque resulta muy relevante ponerlo allí. Y luego dice la Escritura, dijo a su madre, mujer, he ahí a tu hijo. Qué interesante, ¿no les parece? Jesús no le dice madre. En lugar de decirle madre, ahora he ahí a tu hijo, le dice mujer, he ahí a tu hijo. ¿Por qué le diría Jesús a aquella mujer que había cuidado de él y que realmente había sido su madre en la carne, verdad? Mujer. Recordemos esas palabras de Lucas en el capítulo 2, en el versículo 35. Este profeta llamado Simeón dice que él estaría puesto para el levantamiento y caída de muchos en Israel. Pero también le dice a María en este versículo específicamente, y una espada atravesará tu alma. ¿Te puedes imaginar esta mujer sufriendo por la agonía de su hijo primogénito, el prometido del Señor, el Salvador, sufriendo y derramando hasta la última gota de su sangre en la cruz del Calvario? Tenemos certeza, amados, de que nadie vivió ese sufrimiento, ni Juan, que lo amaba, ni estas otras mujeres que lo servían, ni ningún otro en Israel vivió ese sufrimiento como María lo sufrió. Porque ella escuchó sus primeras palabras. Ella escuchó por primera vez su llanto. Ella lo cargó por primera vez. Lo vio caminar por primera vez. Y ahora veía a su hijo humillado en la cruz y recibiendo la ira de su propio Padre Celestial para el perdón de los pecados y de los pecadores. Qué tremendo, amados. ¿Se imaginan que Jesús, en lugar de haber dicho mujer, le hubiera dicho madre en este momento? Tal vez hubiera hundido con mayor fuerza esa espada que atravesaba su alma de dolor. Por eso, tal vez, como un pequeño bálsamo y refrigerio, le dice mujer. En otras oportunidades, Jesús mismo le dijo mujer a María. Tal vez también para que ella dejara de ver a su hijo como su hijo y lo viera también como su Salvador. Sí, amados, era su mamá, era María, pero ella también necesitaba de su Salvador. Lucas también nos narra que cuando fue anunciado que vendría, ella lo llamó el Salvador. Así que para María también era el Salvador. Y ella le dice, he ahí a tu hijo, he ahí a tu hijo. Esto era lo que el Señor quería, formar esta relación filial entre los dos. Eso quiere decir entonces, como la tradición tal vez en algún momento nos enseñó, que María es la madre de la iglesia. No, amados, porque no están ahí el resto de los discípulos. No es lo que quiere decir. Solamente está Juan porque quiere encargarle a esta mujer en medio del sufrimiento que tiene. Esta es la ternura y el amor de nuestro Salvador, despojándose, como hemos dicho, de sí mismo para ver a su mamá y encargarla a otro. Qué interesante, amados. Y como decimos, le dijo mujer, ¿verdad? Y luego le dice, he ahí a tu hijo, he ahí a tu hijo, ¿verdad? Este es el amor, ¿cierto?, con el cual Jesús está amando a esta mujer. En Juan capítulo 13, versículo 1, dice, antes de la fiesta de la Pascua, dice, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, escuche bien, dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y esta era la expresión de amor, dejando a su madre, a esta mujer, encargada de su discípulo amado. Pero si esto no hubiese sucedido, amados, ¿cómo podríamos decir que Jesús cumplió aquel mandamiento que dice honrar a su padre y a su madre? Honró a su mamá hasta el final de sus días, a pesar de las circunstancias, a pesar de todas las cosas.
Y además, ¿cómo hubiera podido Jesús decir estas palabras? Que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. En Juan capítulo 13 también, versículo 34. ¿Cómo sería posible que Jesús mismo nos dijera esas palabras? Ese nuevo mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y eso es justamente esta relación filial que se estaba formando. Y finalmente dice aquí, he ahí a tu madre. Le dice al discípulo amado. Y después dice esta conclusión maravillosa, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Y luego él le dice, he ahí a tu madre. Le dice a Juan. Qué interesante, amados. Ahora él debía verla con esos ojos de amor. Y no solamente verla como una madre, sino como su madre. Es decir, tenía que cuidar de ella, cuidar de esta mujer. Esa era la misericordia. Era una mujer que no podía hacer nada por Juan. No iba a darle nada a Juan. Era más bien ese amor desinteresado que Jesús había tenido por sus propios discípulos, ese amor que no tenía condiciones. Era el que ahora Juan, por el amor mismo a su Señor, le iba a extender ese amor sin condiciones a aquel que no podía devolverle el favor, a una mujer viuda. Las viudas siempre debían ser cuidadas. Y el Señor muchas veces, amados, en el Antiguo Testamento, le dijo a Israel y lo culpó de haber descuidado a las viudas, de haber descuidado a los huérfanos, de haber descuidado a aquellos que no le podían devolver el favor. Y este es el amor con el cual Jesús nos amó. Piensa un momento. ¿Cuál es ese amor tan desinteresado con el cual el Señor te amó y me amó? De tal manera que no hubo algo en nosotros que hiciera que Él nos amara. Dio su vida por ti, por mí, con tal de que simplemente nosotros creyéramos en Él, creyéramos desinteresadamente fue. No había nada bueno en nosotros. Nosotros acostumbramos más bien lo contrario, amados. Amar a alguien por aquello bueno que puede hacer por nosotros. Pero ¿quién es nuestro Dios que nos da ese ejemplo de amor desinteresado? Y ese es el amor con el cual Cristo está mandando a amar a su madre, a este hombre, a Juan. Y la respuesta fue inmediata. Dice, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Dice, y bueno, uno podría pensar que él se la llevó a su casa y pare de contar. Y no entendemos realmente las razones por las cuales tal vez Jesús fue a él el que se lo encargó, ¿cierto? Pero creemos que una de las cosas por las cuales le encargó, primero era porque estaba allí, ¿verdad? Pero también Juan posiblemente fue por eso, porque le encargó Jesús esta situación, fue porque él fue el discípulo que más vivió. Él murió de viejo. Entonces tal vez eso estuviera relacionado también con eso, pero no lo sabemos. El caso fue que le mandó a amarlo, ¿verdad? Y algo muy interesante, amados, es que no solamente la recibió en su casa. Podemos solamente leer esto, pero cuando hablamos de casa, la palabra que está allí es la misma que aparece en Juan 1:11, cuando dice que vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Lo que significa, queridos, que cuando habla de los suyos, está hablando como parte de su familia. No solamente la llevó a su casa, sino que la hizo parte de su familia. La cuidó como a los suyos. Qué interesante, amados. Miren, démonos cuenta ahora para considerar finalmente unas aplicaciones prácticas. Jesús mismo hubiera podido decirle a Juan, ve a tal lugar y dile a tal persona que te dé tal cosa, o busca un tesoro en tal lugar. Pero no sucedió así, sino que le mandó a Juan a que cuidara de esa mujer. No le mandó a descubrir un tesoro para que cuidara de ella, sino que él fuera quien proveyera para ella. Entonces, amados, eso nos recuerda la obligación como cristianos que tenemos para cuidar de otros, para cuidar de las viudas. La ingratitud debe ser algo que no puede estar en el corazón de un cristiano. Debe estar el amor hacia aquel que lo ha cuidado. El amor a tu padre, a tu madre en primer lugar, por supuesto. Claro que sí.
el amor para honrar a tus padres, pero también el amor que el Señor mismo como cristianos nos manda a tener por aquel que no puede devolvernos el favor, por aquellos que la palabra de Dios llama menesterosos, aquellos que no pueden proveernos de eso. Nosotros como iglesia, amados, tenemos la labor de extender la misericordia con la cual el Señor nos ha tratado, con la cual el Señor nos trató a nosotros, ¿verdad? Esa misericordia maravillosa. Recordemos, amados, esta palabra: mujer, he ahí a tu hijo, e hijo, he ahí, o he ahí a tu madre, le dice a Juan. Recordemos esas palabras que resuenen en nuestro corazón cada vez que vemos a un menesteroso, a alguien que necesita de nuestra ayuda, porque ese es el reflejo del amor de Dios y la razón por la cual está aquí escrito en la Escritura, en la palabra de Dios. Así es, amados, así que vamos a dar gracias al Señor y con eso finalizamos. Gracias, Dios, por este tiempo, por esta dulce palabra, Señor, que nos invita a tener cuidado de aquellos que no pueden devolvernos el favor. Así como tú nos amaste a nosotros, debemos amar a otros. Recuérdanoslo, Señor, cada vez que vemos a aquella viuda, aquel huérfano, aquel que debemos hacernos cargo, así como el samaritano. Gracias, Señor, por mis hermanos y por esta tu palabra que sea bendecida en el corazón de cada uno de ellos. Dios les bendiga, amados, y nos vemos en la siguiente palabra con otro mensaje más. Bendiciones. Originando desde Guadalajara de Buga, en el centro del Valle del Cauca. UNEC Radio te acompaña siempre.